Comenzaremos con el concepto de función inyectiva que nos dice que sea f una función de a en b, una función se dice que f es inyectiva o 1 a 1 si cada par de elementos diferentes de a tiene imágenes diferentes. Es decir, si x1 y x2 pertenecen a A, tales que x1 diferente de x2 se cumple que f de x1 diferente de f de x2. Es decir, si cada elemento del rango de f tiene exactamente una preimagen. Entonces, si tenemos el conjunto A que consta de los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B que está conformado por los elementos A, B, C y D y relacionamos 1 a 1 cada elemento del conjunto de partida con el elemento del conjunto de llegada, de este modo tenemos una función inyectiva. Por otro lado, si tenemos estos dos conjuntos, donde el conjunto A consta de los elementos 1, 2, 3 y 4 y el conjunto B está conformado por los elementos A, B, C y D, los relacionamos de esta manera. Aquí tenemos que esta función no es inyectiva, puesto que f de 1 es igual a A, pero también es igual a B. F de 1 es igual a B. Y f de 2 es igual a B. Entonces, como la definición nos dice que una de las condiciones necesarias para que sea una función inyectiva es que f de x sub 1 sea diferente de f de x sub 2. Y en este caso tenemos que f de 1 es igual a f de 2. Por esta razón, esta función no es inyectiva. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que es una función inyectiva. Vemos una recta cuya ecuación es 5x más 2, una recta dependiente 5. Entonces, una forma gráfica de saber si una función es o no inyectiva es trazando una línea horizontal. Si esta línea horizontal corta a esta gráfica en dos puntos diferentes, esta función no es inyectiva. Pero como vemos en este caso, solamente lo corta en un solo punto, sea donde sea que tracemos esa línea horizontal, entonces esta función sí es inyectiva. Por otro lado, tenemos la función cuadrática siguiente, una parábola cuya ecuación es x a la 2 más 2. Entonces, haciendo el mismo diagnóstico que sería una recta horizontal, nos damos cuenta que esta recta corta en dos puntos a la función. Y por esta razón, esta función no es inyectiva. Otro ejemplo, otra forma de ver si son funciones inyectivas o no. Por ejemplo, si tenemos esta función f de x igual x al cuadrado, nótese que es una función cuadrática muy parecida a esta, por ende también va a ser una parábola. Entonces, decimos, la definición nos dice que f de x sub 1 debe ser diferente a f de x sub 2. Si tomamos como x sub 1 igual a 2 y x sub 2 igual a menos 2, entonces tenemos que f de 2 es igual a 2 al cuadrado, esto es igual a 4. A su vez, f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado, esto es igual a 4. Entonces,
tenemos que f de 2 es igual a f de menos 2. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Otro ejemplo clásico puede ser una función del tipo f de x igual a raíz cúbica de x más 1. Si tenemos que, si tenemos que raíz cúbica de x sub 1 más 1 es igual a raíz cúbica de x sub 2 más 1, es decir, tomamos dos valores diferentes para x e igualamos sus imágenes. Ya sabemos que esto debe ser diferente, pero vamos a igualarlos. Entonces, elevando al cubo de ambos lados, eliminamos la raíz y nos queda que x sub 1 más 1 igual a x sub 2 más 1, eliminando los unos de ambos lados, nos queda x sub 1 igual a x sub 2. Entonces aquí se demuestra que esta función sí es inyectiva, porque si x sub 1 es diferente de x sub 2, automáticamente f de x sub 1 va a ser diferente de f de x sub 2. Continuamos con el concepto de función sobreyectiva, que nos dice que sea f una función de a en b, se dice que f es sobreyectiva si cada elemento de f tiene preimagen. Es decir, si dado y que pertenece a b existe un x que pertenece a a, tal que y sea igual a f de x. Entonces, si tenemos estos conjuntos de A constituido por los elementos 1, 2, 3 y 4, y el conjunto B constituido por los elementos A, B y C, y los relacionamos, nos damos cuenta de que cada elemento llega a estar relacionado con al menos un elemento del conjunto de partida. Entonces, esta es una función inyectiva. Por otro lado, si tenemos este mismo conjunto y lo relacionamos de esta forma, esta función no es inyectiva, porque sucede que el elemento B no está relacionado con ningún elemento del conjunto de partida. Entonces concluimos que no es inyectiva. Aquí se muestran ejemplos gráficos de funciones inyectivas. Esta es una función cúbica cuya ecuación es y igual a un medio de x al cubo más 5x al cuadrado. Entonces aquí vemos que esta función se extiende al infinito, y conforme se extiende al infinito sobre el eje x, también lo hace sobre el eje y. Entonces cada punto del conjunto de llegada, que sería el eje y, va a tener su respectiva imagen en el conjunto de partida. Del mismo modo, acá abajo, esta función se extiende hacia el infinito. Entonces cada elemento del conjunto de partida, de llegada, perdón, tiene su preimagen. Tomemos como ejemplo la función que tomamos la vez pasada, que es f de x igual a x al cuadrado. F de x igual x al cuadrado. Esto también puede ser reescrito como y igual x al cuadrado. Entonces tenemos que raíz de y va a ser igual a la raíz de x al cuadrado, por lo tanto, raíz de y va a ser igual a x. O mejor, igual a valor absoluto de x.
Entonces, por definición de valor absoluto, tenemos que valor absoluto de x va a ser igual a x si x es mayor o igual que 0, o menos x si x es menor que 0. Entonces de aquí tenemos que x va a ser igual a raíz de y siempre que x sea mayor o igual que 0, o x va a ser igual a menos raíz de y si x es menor que 0. Entonces, de aquí inferimos que f de más o menos raíz cuadrada de y va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de y al cuadrado, y esto va a ser igual a y. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. Ahora continuando con lo que es una función biyectiva, esto nos dice que sea f una función de a en b, se dice que f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sea 1 a 1, o sea que cada par de elementos del conjunto de partida tenga diferentes imágenes. Si relacionamos esto 1 a 1, cada elemento del conjunto de partida con un elemento distinto del conjunto de llegada, aquí tenemos que esto es una función biyectiva. Pero si tenemos los mismos conjuntos y los enlazamos de esta forma, ya esta función deja de ser biyectiva porque ya aquí no se cumple, ya que es inyectiva. Entonces, como una de las condiciones de que sea biyectiva es que sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, aquí deducimos que esta función ya no es biyectiva. Ejemplo gráfico de función biyectiva, tenemos la recta. También la recta es una función inyectiva, como ya habíamos notado anteriormente, pero también es inyectiva y también es sobre. Entonces, por lo tanto, esta función es biyectiva. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en cuanto a funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Espero que el tutorial haya sido de su agrado y los invito a dejar su like y a suscribirse a nuestro canal. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista amigos.